Una buena noticia. No serán 23, sino 26 los convocados para la Copa América. La Conmebol tuvo un ataque de lucidez y se dieron cuenta de que no estaba bien ser nosotros la única competición donde todavía se sigan usando 23 convocados. La Eurocopa, el Mundial, desde aquel año 2020 decidieron cambiar y aumentar 3 cupos. Y hace poco, la Conmebol confirmó que sí, vamos a aumentar 3 cupos en la lista, y esto le abre la posibilidad a muchos jugadores, sobre todo ahora que ya se empezaron a dar los nombres de la prelista de convocados. ¿Qué cosa es la prelista?, dirán algunos. Bueno, es algo así como la lista de buena fe. Todavía no son los jugadores que van a estar en la Copa América oficialmente, pero son los que tienen que competir por tener una oportunidad. Y el periodista Gustavo Peralta, que siempre tiene bastante información sobre la selección, empezó a dar bastantes nombres por Twitter. Nombres de jugadores que la gente, algunos ya los conocían y a otros no los habían visto ni en pintura. Y para eso estamos aquí. Vamos a ver quiénes son los que están entrando en esta primera lista. Muchos son del torneo local y muchos incluso fueron citados para que saquen su visa en caso tengan que viajar a Estados Unidos. Pero antes quiero darle las gracias a nuestros buenos amigos de Betano, que en su página van a poder encontrar los mejores eventos deportivos, buenas cuotas y también seguridad. Además, si usas el código del canal Alex podrás acceder a un beneficio especial para duplicar tu primer depósito hasta un máximo de 500 soles. Recuerda leer los términos y condiciones. Para encontrar todo solo tienes que ir al link que te estamos dejando abajo. No está de más recordar que esto solamente es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Y si a estos le sumamos los convocados habituales de la selección, tenemos una lista de más o menos 40 jugadores, que era lo que se decía al inicio que iba a tener la primera lista de Fossati, unos 40 nombres, de los cuales solamente quedarán 26. Es el momento de empezar a ver cómo va a quedar el equipo. Primero, en esta prelista tenemos a la mayoría futbolistas del torneo local y algunos que ya han estado en la selección. Los más reconocidos podemos decir que son Oliver Sone, que sí, está en la prelista de la selección, y ahora que son 26 convocados tiene muchas más chances de quedar. También está Luis Iberico, que era un gran ignorado del fútbol extranjero, delantero. Piero Quispe, seguramente el más conocido de todos junto con Sone. Andy Polo, que se caía de Maduro que iba a estar en la prelista. Incluso les digo, seguramente Polo llegará a la Copa América. Fossati ha visto los partidos de Polo con la U en la Copa Libertadores. E incluso se empezó a poner el debate de si Andy Polo podría ser titular como carrilero derecho por encima de Advíncula. Eso lo decidirá Fossati. También hay otros conocidos como Raúl Ruiz Díaz, un viejo caserito de la selección que ya sabemos que nunca le ha ido demasiado bien. Pero como está marcando bastantes goles en Estados Unidos, como siempre, Fossati no lo iba a ignorar. Ahora, si quedará en la lista final, de eso yo todavía no estoy seguro. También está Alex Valera, que es algo que ha sorprendido a mucha gente, sobre todo a los hinchas de la U. Porque si hay un jugador que fue criticado en Universitario en la Copa Libertadores, ese fue Valera. Pero como Fossati lo conoce del año pasado, tal vez siente que le puede sacar algún rendimiento, al menos lo quiere probar. Si me preguntan, tampoco creo que Valera vaya a quedar en la lista final. En estos primeros nombres también encontramos a Jairo Concha, Franco Sanelato, Martín Tábara, Grimaldo, que yo creo que sí va a llegar. Es más, es de los pocos delanteros con cierto desequilibrio y jóvenes que hay en la liga peruana, y otros del pasado que yo la verdad no me esperaba que volvieran a tener su oportunidad. Por ejemplo, Kevin Quevedo, que para los que no lo recuerden está jugando en Ecuador, es delantero, y también Paolo Reina de Melgar, una alternativa de lateral izquierdo, porque sabemos que Trauco y López no acaban de convencer a la gente. También hay otros nombres menos conocidos que el público se pregunta, ¿y estos quiénes son? Porque no suelen ver sus partidos. Por ejemplo, Gu Rum Choi, defensa del ADT, capitán, 25 años, jugador peruano que también tiene por ahí algunas raíces surcoreanas. Por eso tiene un nombre tan curioso. Jorge Murrugarra, de Universitario. Nelson Cabanillas, también de la U, que esto sorprendió a muchos porque Cabanillas ya no es titular de la U desde el año pasado. El Tunche Rivera, que este sí es conocido, también de la U, pero viene saliendo de una lesión. Si se recupera, yo creo que podría ser una sorpresa en la lista de 26. Y otros más como Fabricio Roca, el delantero que está jugando en Sport Boys. Diego Romero, arquero suplente de la U, que lo convocaron en la fecha anterior junto con Renato Solís.
y creo que los dos van a volver a estar en la prelista, y Yamir de Arrigo, de Alianza Lima. Otro jugador que tampoco es titular, pero Fossati quiere verlo. Esos son los nombres de los futbolistas que están entrando en esta primera lista. Y de estos nombres, que les he dado como 20, la gran mayoría creo que van a quedar afuera. Porque todavía tenemos que sumarle a los que sí o sí creo que van a estar en la Copa. A menos que se lesionen los clásicos. Por ejemplo, La Padula, Renato Tapia, Galese, Advíncula Corso, Callens, Zambrano, que sí muchachos, Zambrano va a estar en la Copa América. Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Fossati lo quiere poner como líbero en el medio de la línea de 3. Si sumamos todos los nombres de los clásicos, donde también encontramos seguro a Cartagena, Brian Reina, Sergio Peña, que yo creo que también va a estar sí o sí en la Copa, o Abraham, nos terminan saliendo alrededor de 37-38 jugadores para la primera prelista, que como les dijimos iba a ser de 40 más o menos, o sea que todavía faltaría añadir a un par más, que van a no ir a la Copa, pero sí competir por tener un lugar. Y entre estos, yo creo que vamos a encontrar a otros jugadores que no están en la selección hace tiempo, pero que Fossati los ha estado viendo y podrían tener su regreso, pero esto no es confirmado. El primero es André Carrillo, que yo sé que la gente no confía en Carrillo, y yo tampoco confío tanto en él, ya no es el Carrillo de Rusia 2018. Y por los últimos partidos que le vi con la selección, donde lo intentaron hacer jugar por el medio porque parece que ya no podía jugar tanto por la banda como antes, lo dejé de ver como un jugador imprescindible. Acaba de ascender a Primera División de Arabia Saudita con su equipo, y tiene continuidad. Esto me hace creer que Fossati podría interesarse en Carrillo para llevarlo siquiera a los partidos amistosos y ahí ver si regresa un poco a su nivel de antes. El otro es uno que ya fue llamado antes, que es Carlos Ascuez, al cual Fossati lo llamó para que juegue en el líbero porque no tenía a Zambrano. Yo creo que al menos lo va a meter en la prelista a Ascuez, como para no dejarlo mal. Ya luego creo que tendrá que decidir entre Zambrano o Ascuez. Y puede que Jesús Castillo también. El que está jugando en Portugal, no el de Alianza Lima, que ya fue convocado para los últimos amistosos y a la gente no le acabó de convencer su rendimiento, pero en la videna lo ven como un jugador con proyección. Hace un par de semanas en un stream intentamos armar una lista tentativa de 23, pero ahora hay lugar para 3 más. Aquí es donde nos preguntamos quiénes tendrían que ser. Mucha gente piensa que uno de estos 3 lugares extra tendría que ser para Oliver Sone, porque lo quieren ver con la selección, les gustaría verlo jugar en la Copa América, pero esto depende de si Fossati lo ve necesario o no, o en qué posición lo podría poner, tal vez llevarlo como una especie de comodín que podría jugar por la derecha o por la izquierda. Lo que sí es cierto con Son es que ha tenido una temporada muy buena. Ha sido de los mejores laterales derechos de la Liga de Dinamarca. Ganó su primer título y hasta marcó un gol en esa final. Como mínimo se ha ganado la oportunidad de competir. Eso sí, la competencia con Advíncula, que está jugando en Boca Juniors, y Andy Polo, que la viene rompiendo en la U, va a estar bien complicada. Aunque ahora, como hay 3 lugares más, de repente se puede hacer un espacio. Otro que también podría entrar es un delantero más. Y aquí tenemos bastantes dudas. Ya se da por descartado que La Padula y Guerrero van a ser los 2 9 de Perú. Pero con estas alternativas que surgen, de repente se podría incluir a un tercero. Y el tercero es la gran pregunta. Algunos dicen que debería llevar a Raúl Ruidíaz porque se tiene que aprovechar que está en buen momento en Estados Unidos y tal vez Fossati, así como está haciendo funcionar a Polo, puede ser también el primer entrenador que haga que Ruidíaz funcione en la selección. Podría pasar. Otros creen que debería darle este lugar a un chico que tenga tal vez algo más de proyección, que no lo hayamos visto tanto con la selección. Por ejemplo, podríamos hablar de Luis Iberico, que no es 9, pero sí es delantero, podría acomodarse en esa posición. Ver si el Tunche Rivera se recupera bien y de aquí a un mes que empieza la Copa puede volver a su 100%. Para mí sería una alternativa muy interesante. O quién sabe si Fossati nos sorprende con un nombre que nadie está diciendo, de repente Matías Zúcar, o alguno de estos delanteros de la Liga Peruana. Incluso Bernardo Cuesta de Melgar es peruano y de hecho puede ser convocado para la selección. La cosa es si Fossati querrá convocarlo y si él querrá jugar por Perú. Pero es 9 y es de los más constantes que hay en el fútbol peruano desde hace años. Y el último puesto yo creo que sí o sí se lo tiene que dar un mediocampista. Porque si miramos la última lista de convocados, Perú no tiene muchos. Encima se lesionó Yotun y Canchita González ya no está con nivel de selección.
Así que creo que de todas maneras se va a tener que meter a un mediocampista armador de juego. Porque por ahora los únicos que veo fijos son Piero Quispe, Sergio Peña y tal vez Martín Tábara, que creo que tiene menos nivel que los otros dos. Y se nota. ¿Algún mediocampista que esté dando vueltas por la liga peruana o en el extranjero con nivel de selección? Debemos buscarlo. Algunos dicen Catriel Cabellos de Alianza Lima. Otros dicen, ¿y qué tal si convocamos a Felipe Chávez de las canteras del Bayern Múnich? Este chico de apenas 17 años. Aquí creo que Fossati va a tener un problema y sí o sí va a tener que decidir por alguien más. Porque yo creo que así como están las cosas, Piero Quispe y Sergio Peña van a ser fácilmente titulares en el mediocampo. Pero ¿qué pasa si uno se cae? ¿Qué pasa si Peña o Quispe alguno está en bajo nivel? La única alternativa sería Tábara. Y Tábara tampoco es que sea un seguro con la selección. Aquí sí me pesa bastante que no esté Yotún, porque él al menos tiene su experiencia. Los primeros nombres ya empezaron a salir. Para finales de este mes se tiene que tener la lista de los amistosos. Y como mucho, para la segunda semana de junio ya se tiene que tener definida la lista de la Copa América, porque los jugadores tienen que viajar, tienen que hacer la preparación. Por ahora hay muchas dudas, pero también muchas alternativas para intentar probar algo diferente.